Hola chicos, muy buen día para todos, espero que estén ustedes muy bien. La clase de hoy vamos a ver una introducción a un nuevo componente, al menos para nosotros, que es el transistor. Para eso primero vamos a plantear un problema muy común en la electrónica, en el cual nos va a ayudar a comprender mejor cómo se puede usar un transistor y para qué sirve. Al menos uno de sus usos. El transistor es un componente muy utilizado hoy en día, tiene un montón de funciones o puede tener un montón de funciones. Sin embargo, nosotros hoy nos vamos a centrar en una función en particular que me atrevería a decir que es una de las más usadas. ¿Sí? Bueno, entonces, la situación es la siguiente. Vamos a suponer que tenemos un circuito integrado, ¿sí? Vamos a llamarlo U1, ¿sí? Que tiene una salida que es capaz de entregarme un voltaje como máximo de 5 volts y en su salida, ¿sí?, una corriente máxima de 20 miliamperes. ¿Sí? Es decir, esa línea que yo estoy dibujando ahí es una salida. ¿Sí? Esto es una salida, una línea de salida, decimos nosotros, o una pata de salida. ¿Qué hace esta salida? Bueno, depende que sea el microcontrolador, no viene mucho al caso, pero podríamos decir que por momentos se prende, es decir, por momentos tiene 5 volts y por momentos se apaga, por momentos tiene 0 volts, ¿sí? Una salida digital. Este circuito integrado podría ser un microcontrolador, de hecho estas características de salida son bastante comunes en cualquier microcontrolador, ¿sí? Entonces, por un lado tengo eso y por otro lado tengo otro dispositivo que este va a ser una carga, ¿sí? Sería el dispositivo que yo quiero alimentar o controlar, si vamos a llamarlo L1, que para funcionar este dispositivo va a necesitar una tensión de 12 volts y una corriente de 300 miliamperes. ¿Sí? Como vengo diciendo hasta ahora, esto es un bloque, ¿sí? Puede ser muchas cosas. Para el ejemplo de ahora podría ser tranquilamente un LED o un conjunto de LEDs, ¿sí? Que tengan estas características, ¿sí? Que necesite 12 volts y 300 miliamperes para funcionar. Vamos a suponer, para hacerlo más atractivo, que esto es un LED, ¿sí? O un conjunto de LEDs, y esta salida, ¿sí?, este microcontrolador, esta mini computadora, digamos, entonces va a alternar su salida entre 5 volts y 0 volts, y mi objetivo final es prender y apagar los LEDs, ¿sí?, con esta salida. Para eso entonces mi circuito de LEDs, digamos, va a tener acá una entrada, ¿sí?, una patita, una entrada de control, podríamos decir, que de forma que yo con esta entrada, digamos, alimento mi circuito de LEDs. Si acá pongo la tensión y la corriente necesaria, mis LEDs se prenden y si no les pongo nada, mis LEDs se apagan. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si uno diría, bueno, muy fácil, tengo mi circuito que prende y que manda tensión y no manda tensión, y este, si recibe tensión, prende y si no recibe, no apaga? Entonces digo, bueno, conecto con un cablecito la salida de la entrada, ¿sí? Pero ¿qué va a suceder? Va a suceder que la tensión, ¿sí?, el voltaje, digamos, que va a llegar a la entrada de mi bloque L1 de mis LEDs va a ser 5 volts, ¿sí? Y como máximo 20 miliamperes, ¿sí? Y esa potencia, digamos, ¿sí?, ese voltaje y esa corriente no va a ser suficiente para encender mis LEDs, ¿sí? Porque yo digo acá que mi LED necesita 12 volts y 300 miliamperes, ¿sí? Entonces, no puedo hacer esto, ¿sí? Dicho de otra forma, yo acá lo que tengo es lo siguiente. Yo tengo, vamos a empezar a tirar definiciones. Mi dispositivo U1, ¿sí?, es un dispositivo, podríamos decir, de baja potencia. Baja potencia, ¿sí? Cuando hablo de la baja potencia me refiero a la potencia que este circuito puede entregar, ¿sí? ¿Cuál sería la potencia máxima que puede entregar? Bueno, es esto, ¿sí? Es 5 volt por 200 miliamperes, ¿sí? Esa es la potencia máxima que puede entregar. Y del otro lado tengo, en cambio, el dispositivo L1, que es un dispositivo
que consume potencia, ¿sí? Este entrega y este consume porque es una carga, pero es un dispositivo, podríamos decir, en comparación con el otro, podríamos decir que es de alta potencia, ¿sí? En comparación, ¿sí? Sigue siendo potencia baja, pero si lo comparamos con este es de alta potencia. ¿Por qué alta potencia? Porque la potencia que va a necesitar para funcionar es esta, ¿sí? Es 12 volts por 300 miliamperes. Entonces, este es el problema, ¿sí? Que suele suceder mucho en la electrónica, que es, yo quiero manejar un dispositivo de alta potencia, ¿sí? Quiero manejar este dispositivo con un dispositivo de baja potencia. ¿Está bien? Este es el problema. No lo puedo hacer directamente, no lo puedo hacer a través de un cable, ¿sí? Porque las potencias, digamos, son incompatibles, ¿sí? La energía que puede entregar este dispositivo no es suficiente para que este dispositivo funcione. ¿Estamos? Ese es el problema. Entonces, ¿cuál sería la solución? La solución es que hay que poner algo, digamos, en el medio, entre esos dos dispositivos, ¿sí? Que sea capaz de, vamos a llamarlo, adaptar potencias, ¿sí? Ese algo, otra vez, como siempre, voy a dibujar por ahora un bloque nomás, ¿sí? Que va a estar entre la salida y la entrada, que este bloque va a cumplir la función de adaptar potencias, ¿sí? Esa va a ser, digamos, la función de mi bloque. Adaptar esta baja potencia a esta alta potencia. De forma que, entonces, cuando yo tenga 5 volts acá, ¿sí? Repito, esto sería, para mi bloque de alta potencia, esto sería una entrada, ¿sí? Flechita para adentro, ¿sí? Es decir, cuando tenga una entrada de 5 volts, este bloque de alta potencia va a sacar, esta va a ser la salida del bloque, ¿sí? Va a sacar 12 volts con la corriente necesaria con 300 miliamperes. ¿Está bien? Entonces, de esta forma, si yo acá tengo tensión, el LED se prende. Si acá tengo cero o no tengo tensión, el LED se apaga. Todo gracias eh, a mi adaptador de potencia, ¿sí? Ahora, si se fijan, yo acá dije que mi bloque adaptador de potencia sí va a ser capaz de tener 12 volts a la salida, ¿sí? El asunto es de dónde saco esos 12 volts, ¿sí? Bueno, normalmente voy a necesitar una fuente aparte, una fuente externa, ¿sí? Que podríamos decir que, que puede estar dentro de este bloque, sí, una fuente externa. Externa me refiero que es externa a al bloque de U1 y externa al bloque L1, una fuente con la tensión necesaria para alimentar este bloque, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el esquema nuevamente a ver cómo podría funcionar. Tenemos entonces mi bloque, vamos a llamarlo de control, después van a entender por qué, 1, ¿sí? Tengo, tengo mi bloque, mi carga, ¿sí? L1, y ahora vamos a ver, las conexiones van a ser un poco distintas. Habíamos dicho que necesitaba una fuente externa, ¿sí? Entonces podría decir que este bloque lo voy a alimentar con una fuente externa, ¿sí? De 12 volts, porque es lo que yo necesito para que funcione mi dispositivo. Vamos a conectar así. Este bloque yo no voy a dibujar, pero también va a tener su fuente propia, digamos, de 5 volts, ¿sí? Para que este funcione. Este dijimos entonces necesita 12. Yo de acá no puedo, por ahora no puedo transformar de 5 a 12, ¿sí? Por ahora. Entonces utilizo una fuente externa, ¿sí? Esto lo vamos a conectar a más. Y acá entonces vamos a hacer lo siguiente. Normalmente, digamos, para que ustedes recuerden, para que un dispositivo funcione, siempre tiene que tener, digamos, positivo y negativo, ¿sí? Entonces, el positivo de mi bloque lo mando al positivo de mi batería y el negativo, digamos, para que funcione yo normalmente lo conecto a masa, ¿sí? Pero si yo hago esta conexión, estos LEDs van a estar siempre prendidos, ¿sí? Mi idea es
que este dispositivo decida cuándo se prenden y cuándo se apagan. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, fíjense. En vez de conectarlo directamente al negativo, a masa, voy a colocar acá una llave. El símbolo de la llave es aproximadamente así, y esto sí lo conecto a masa. Entonces, este circuito es muy sencillo, ustedes lo entienden. Si yo presiono esta llave, ¿sí? Si yo cierro esta llave, el circuito se cierra y se prenden los LEDs. ¿Sí? Si yo abro esta llave, el circuito se abre y no se presionan los LEDs. ¿Sí? Entonces, esa sería, digamos, vamos a dejarlo de este lado. Ahí va. Mi esquema, digamos, para poder controlar. Entonces, lo ideal sería que yo tuviera la posibilidad de hacer esto, digamos. Vamos a imaginarlo de a poco. La salida, esta era la salida de mi circuito de control. Estaría buenísimo que sea capaz, vamos a ver si se puede, pero estaría bueno, que sea capaz de accionar esa llave. De forma que, cuando en la salida, vamos a dibujar acá, cuando en la salida B0 haya 5 volts, sería bueno que la llave se cierre, ¿sí? Esta llave vamos a ponerla como S1, entonces S1 cerrado. Y si en la salida de mi bloque de control tengo 0 volts, entonces S1 estaría abierto. ¿Sí? Entonces, si yo pudiera de alguna forma hacer eso, estaría solucionando mi problema. ¿Sí? Porque cuando acá tengo 5 volts, ¿sí? Esos 5 volts de alguna forma se usan para cerrar esta llave. Cuando cierro la llave, ¿qué sucede? Fíjense, si yo cierro la llave acá, lo que va a suceder es que va a haber circulación de corriente, entonces mis LEDs se van a prender, ¿sí? Y cuando yo acá no tenga tensión, cuando tenga 0 volts, entonces la llave va a estar abierta, ¿sí? Y no va a haber circulación de corriente, por lo tanto se van a apagar mis LEDs, ¿sí? Bueno, esa sería la solución para adaptar potencia. Y entonces, si llegásemos a lograr eso, este bloque que yo tenga acá, esta llave, estaría cumpliendo mi función de adaptador de potencia. ¿Sí? Adaptador de potencia. Bien, ahora, una llave, ¿sí? un pulsadorcito, una tecla, como quieran llamarlo, es un dispositivo mecánico, ¿sí? Podría realizarse realmente de esta forma, con un dispositivo que se llama un relé, ¿sí? Que también es un dispositivo mecánico. Pero el objetivo de esto es que aprendamos a usar transistores, entonces vamos a ver, cómo un transistor me va a cumplir esta función, ¿sí? Entonces, básicamente, ya ustedes conocen el símbolo de transistor, me imagino, ¿sí? Transistor es un dispositivo de 3 patas, ¿sí? Hay varios tipos de transistores. El transistor que vamos a ver nosotros ahora se llama BJT, ¿sí? De sus siglas en inglés, transistor de unión bipolar. Tiene 3 patas que se llaman base, colector, emisor, ¿sí? Hay 2 tipos de transistor BJT. Tenemos el NPN y el PNP, ¿sí? Más adelante veremos por qué hay 2 tipos y para qué me sirve cada uno, ¿sí? Por ahora lo único que tienen que saber es que, cómo me doy cuenta si el transistor es NPN o PNP, se dan cuenta viendo esta flechita para qué lado apunta. Si la flechita apunta para afuera, ¿sí? Es NPN, y si apunta para adentro es PNP, ¿sí? De todas formas, por ahora ustedes sepan que el más usado, o el que más van a ver en estudios, en ejercicios, es NPN, ¿sí? Por lo tanto, este transistor que tienen acá, como la flecha está para afuera, es un transistor NPN, ¿sí? Ese es el que vamos a usar nosotros para hacer esta suerte de ejercicio.
Dijimos entonces, tiene tres patas, ¿sí? Colector, base, emisor. ¿Cómo lo aplico en mi circuito? Fíjense, casualmente, yo voy a reemplazar la llave por mi transistor para que vean que esencialmente va a cumplir casi la misma función que la llave que les acabo de dibujar. Vamos a tener colector acá, emisor, flechita para afuera, porque es NPN, y acá la base, y típicamente una resistencia, ¿sí? Esa resistencia no es parte del transistor, la tenemos que colocar nosotros, la vamos a llamar RB. Bien, entonces, así como ven, ¿sí? Ese transistor y su resistencia colocados de esta forma en el circuito, va a cumplir exactamente la misma función que la llave, ¿sí? Exactamente la misma función, ¿sí? Entonces, de ahora en más piensen en el transistor. Les repito, el transistor tiene muchos usos, depende de cómo se configure. Nosotros vamos a ver puntualmente este uso que ahora más podríamos decir que sería un transistor como llave. Es decir, el transistor va a cumplir prácticamente la misma función que una llave mecánica, ¿sí? De forma que para el transistor PNP, recuerden que estamos hablando del PNP, perdón, NPN, ¿sí? Para el transistor NPN, si yo tengo la misma condición. Si tengo 5 volts, digamos, en este caso, ¿no? En su base, esto se va a cerrar, ¿sí? Va a haber circulación de corriente entre colector y emisor, ¿sí? Si tengo 0 volts, no va a haber circulación de corriente, ¿sí? Vamos a verlo un poco más en detalle. Voy a dibujar solamente el transistor. Vamos a hacer dos casos. Con su resistencia de base. Esto va a ser muy sencillo analizar porque básicamente mi transistor va a tener dos modos de operación. Recordemos, base, colector, emisor. Bien. Entonces, el primer modo sería si hay tensión en mi base. ¿Sí? Dato importante, truco, si quieren. Por ahora, los transistores NPN, el emisor, por ahora, ¿sí? El emisor siempre amasa. Por ahora. Siempre amasa el emisor. ¿Sí? Siempre. Entonces, mi primera condición, bueno, tenemos que entender que los transistores son dispositivos que funcionan por corriente. Entonces, cuando hablemos de transistor, tenemos que hacer hincapié en las corrientes, ¿sí? ¿Qué corriente voy a tener en un transistor? Bueno, primero voy a tener una corriente de base, ¿sí? Esto es muy fácil porque es muy intuitivo, muy intuitivo. Corriente de base es obviamente la que entra por la base, ¿sí? Y después voy a tener otra corriente que por ahora, que hace todo este camino, que vamos a llamarla corriente de colector, ¿sí? Es la corriente, digamos, que viene por el colector, ¿sí? Acá pueden relacionar, eh, por ahora por lo menos, el colector, ¿sí? De colectar es el que, si quieren, colecta la corriente, ¿sí? El que trae la corriente. Entonces la corriente de colector siempre va a ir para abajo, para el emisor, por eso el emisor siempre tiene que ir a masa, y la de base entra por la base, ¿sí? Y en realidad sucede que esta de base se va a mezclar acá con la corriente del emisor, ¿sí? Pero eso por ahora no nos importa mucho. Entonces, tengo que analizar eh, corriente de base y corriente de colector, ¿sí? Entonces, dijimos que este transistor, como se va a comportar como llave, va a tener solamente dos modos de funcionamiento, igual que una llave. Una llave puede estar abierta o puede estar cerrada, ¿sí? Entonces, vamos a llamar a esta fuente de acá BB, que sería voltaje de base. Entonces, si
Si el voltaje de base, ¿sí?, es una tensión, vamos a poner, después vemos qué valor, pero yo le pongo, si es mayor a 0 volts, ¿qué va a suceder? Va a suceder que voy a tener corriente de base, ¿sí? ¿Por qué? Si tengo tensión y tengo una resistencia, va a circular una corriente, ¿sí? Y si tengo corriente de base, lo suficientemente alta, ahora vamos a ver qué valor, si hay corriente de base, entonces va a haber corriente de colector, ¿sí? Va a haber corriente de colector, ¿sí? Es decir, transistor se va a comportar como una llave cerrada. Llave cerrada. Es decir, que esto sería similar a un circuito con una llave cerrada, ¿sí? Y esto sería mi colector, este sería mi emisor. ¿Estamos? De la otra forma, es decir, emisor siempre a masa, recuerden. Si mi voltaje de base, que es esta fuente que yo tengo acá, mi voltaje de base es 0 volts, entonces, obviamente al no tener voltaje acá, no va a haber corriente de base, ¿sí? No voy a tener corriente de base, y si no tengo corriente de base, entonces no voy a tener corriente de colector, ¿sí? Es decir, esto se va a comportar como si fuera una llave cerrada. Abierta, perdón. Cerrada es la anterior. Llave abierta. ¿Sí? Mi circuito equivalente, ¿sí?, sería una llave, entonces, básicamente, abierta. ¿Sí? Colector, emisor. Entonces, estos serían los dos modos de funcionamiento que va a tener el transistor como llave, ¿sí? Un modo que es si hay una tensión de una corriente de base alta, ¿sí?, va a haber circulación de corriente, ¿sí? Si hay corriente de base, hay corriente de colector, ¿sí? Repito, estoy explicando todo de forma muy simplificada, ¿sí? En realidad necesito una corriente de base de un valor determinado, ¿sí? Si se cumple eso, entonces tengo una llave cerrada, ¿sí? Es decir, circula corriente acá casi como si esto fuera un cable. Hay corriente de colector. Este modo de funcionamiento lo vamos a llamar saturación. Saturación. Acá decimos que el transistor está funcionando en saturación, ¿sí? Repito, si tengo un valor de corriente de base lo suficientemente alto. Y en este modo, donde no tengo tensión de base, no tengo corriente de base, entonces no tengo corriente de colector, se va a comportar como una llave abierta, lo vamos a llamar corte. Es decir, decimos que el transistor está funcionando en zona de corte. Entonces, llave abierta, corte. Llave cerrada, saturación, ¿sí? De ahora en más, entonces, esto es una analogía, entonces no vamos a mencionar más, o trataremos de no mencionar más llave cerrada y llave abierta, sino que vamos a reemplazar esos términos por saturación y corte, ¿sí? Pero ustedes tengan en mente que cuando está en saturación se comporta como una llave cerrada, cuando está en corte como una llave abierta. ¿Estamos? Entonces, bien. Fíjense entonces que es importante pensar en corrientes, ¿sí? Porque básicamente, dicho de otra forma, lo que va a hacer el transistor es amplificar la corriente de base en corriente de colector, ¿sí? Es decir, para que tengan siempre en mente, la corriente de colector, para este caso, ¿sí?, como está en corte, la corriente de colector siempre va a ser mayor a la corriente de base, ¿sí? Además, fíjense
que coincide con lo que venimos viendo porque vamos atrás. Nosotros dijimos que teníamos elemento de baja potencia, ¿sí? Elemento de alta potencia. ¿De dónde sale la corriente de base? La corriente de base viene de acá, fíjense. ¿Sí? Vamos a dibujarlo, así lo entendemos. La corriente de base la entrega, digamos, el elemento de baja potencia. Entonces, si es de baja potencia, obviamente va a tener una corriente de base bajita, ¿sí? De valores pequeños, ¿sí? ¿Y de dónde viene la corriente de colector? Si se fijan, la corriente de colector viene de acá, ¿sí? Esta es la misma corriente que pasa por mi dispositivo L1, ¿sí? En este caso dijimos que eran unos LEDs. No me queda lugar. No, por acá. Como la corriente de colector entonces viene del dispositivo de alta potencia, ¿sí? Entonces va a ser un valor alto, ¿sí? Esto en los transistores se tiene que cumplir siempre. Siempre la corriente de base debería ser menor que la corriente de colector, ¿sí? De hecho, en realidad podríamos decir que la función del transistor es esa, es amplificar, ¿sí? La corriente de base. ¿Estamos? Bueno, vamos a hablar un poco de los parámetros del transistor. Porque nosotros, si bien yo les digo que esto, así como está, va a funcionar como una llave, lo único que tenemos que calcular es el valor de RB. Necesitamos saber qué valor le ponemos a RB, que es importante, porque recuerden que yo les dije que para que esto se cumpla, para que funcione como una llave cerrada, yo acá les puse muy simplemente, tengo que tener corriente de base, pero en realidad tengo que tener una corriente de base lo suficientemente alta. Si tengo una corriente de base muy pequeña, el transistor va a estar funcionando en una zona intermedia, digamos, no va a estar ni en saturación ni en corte, va a estar en una zona que se llama región activa, que nosotros no la vamos a ver por ahora. Pero no queremos que funcione en región activa, queremos que funcione en saturación, ¿sí? Entonces necesitamos poner una resistencia de un valor específico para asegurarnos que la corriente de base sea lo suficientemente alta para que el transistor funcione como una llave, ¿sí? Para eso vamos a entender un poquito cómo es el transistor adentro, vamos a hacerlo muy básicamente. Dijimos que el símbolo del transistor es este, el caso del NPN. Colector, emisor, base. Y dijimos NPN, ¿sí? Por eso se llama NPN, porque el colector es semiconductor dopado tipo P, N, la base es tipo P y el emisor es tipo N, ¿sí? Esto, si yo lo expreso o lo comparo, digamos, como cuando ustedes vieron diodos, esto sería entonces tres materiales, uno N, otro P, otro N, ¿sí? Esta sería la estructura interna del diodo, perdón, del transistor. Colector, base, emisor. Y si yo hago una comparación, si quieren, más directa, podría decir, vamos a decirlo, que esto sería como una mezcla de dos diodos. A ver si me siguen. Es decir, a ver si me siguen. Tengo acá un diodo con su juntura PN y acá otro con su juntura PN. Acá como tengo dos junturas P juntas, ¿sí? Podría aproximar que es una sola P. Entonces me queda NPN, ¿sí? Vamos a escribir las patas. Esto sería colector, esto sería base y esto sería emisor, ¿sí? Entonces, este sería, podríamos decir, mi circuito equivalente en diodos de lo que es mi transistor, ¿sí? ¿Para qué les muestro esto? Porque hay una regla fácil para entender, digamos, cómo polarizar mi transistor.
Una regla sencilla, podríamos decir, es que mi diodo base colector, ¿sí? Mi diodo base colector tiene que estar polarizado en inversa, ¿sí? Y mi diodo base emisor tiene que estar polarizado en directa. Ustedes recuerdan que los diodos se pueden polarizar en directa e en inversa, ¿sí? Para que un diodo se polarice en directa, recuerden, esto es ánodo, esto es cátodo. Para que un diodo se polarice en directa, el voltaje en el ánodo, ¿sí? Voltaje en el ánodo, tiene que ser mayor al voltaje en el cátodo, ¿sí? Esto ya lo sabemos. Acá va a funcionar lo mismo. Yo necesito que se cumpla esta condición, ¿sí? Inversa a este y directa a este, para que mi diodo esté polarizado correctamente, ¿sí? Después vamos a ver en nuestro circuito cómo sucede esto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esto. Entonces acá yo le quería mostrar la estructura interna, cómo lo podemos comparar con diodos y cómo podemos pensar la polarización inversa y directa de sus diodos internos para saber si está bien polarizado o no un transistor. Vamos a hablar entonces, vamos a entrar un poco más en profundidad de los parámetros, ¿sí? Acá vimos solamente corriente de base, corriente de colector. Hay un par de parámetros más que necesitamos conocer. Entonces, repito, en este caso, en este funcionamiento en corte, en realidad no hay mucho que analizar, ¿sí? Porque si yo me aseguro que acá hay 0 volts, ¿sí? Listo, mi transistor va a estar en corte. Este digamos que sería fácil, ¿sí? Si no tengo corriente de base, mi corriente de base 0 está en corte. ¿Qué tengo que hacer para que tenga corriente de base 0? Tengo que tener 0 volts acá, ¿sí? ¿Y cómo tengo 0 volts acá? Y si la tensión que viene acá es 0 volts, ya está, suficiente, ¿sí? El tema es acá, cuando sí tengo tensión, que recuerden, que haya tensión no es suficiente, porque tengo que pensar este tipo de transistores en corriente. Entonces, necesito que esta corriente sea lo suficiente. ¿De qué depende entonces? Va a depender de la tensión y la resistencia, que es lo que nosotros tenemos que calcular. Entonces, vamos a analizar un circuito con un transistor funcionando en saturación, ¿sí? A ver qué parámetros voy a tener. Es muy sencillo esto, ¿sí? No, esto va a masa. Recuerden que el emisor generalmente, ¿sí? Generalmente va a ir a masa. Entonces, acá voy a tener una fuente que voy a llamar BB, voltaje de base, ¿sí? Y acá voy a tener otra fuente vamos a llamar por ahora BC, voltaje de colector. Tengo colector, base, emisor. Resistencia de colector y resistencia de base. Analogía con el ejemplo que les di. BB, ¿sí? Sería para nosotros, a ver si se recuerdan, 1, ¿sí? Porque 1 es el que me va a dar la corriente para la base, ¿sí? Entonces yo lo voy a poner acá para que nos vayamos acordando. BB sería 1, ¿sí? RB la tenemos que calcular, ¿sí? BC sería esta fuente de 12 volts, que yo no le puse nombre, vamos a ponerle BL, de los LEDs, o de L1. BC sería, para mi otro ejemplo, BL, ¿sí? Y RC, ¿sí? Esta resistencia RC, sería un reemplazo de mi bloque L1. Recuerden que todo bloque se puede reemplazar más o menos con una resistencia, ¿sí? Entonces, mi resistencia RC equivaldría a mi bloque L1. Fíjense que la conexión es la misma, ¿sí? Entonces dijimos, ¿qué va a suceder acá? Va a suceder, si hay una tensión adecuada, voy a tener una corriente de base, ¿sí?
Si tengo una corriente de base adecuada, entonces también voy a tener una corriente de colector. Recuerden que estamos analizando el transistor en saturación. Y después hay otro parámetro importante que tengo que tener en cuenta, que es el voltaje, vamos a llamarlo colector emisor. ¿Sí? Voltaje colector emisor. ¿Qué es el voltaje colector emisor? Es el voltaje que hay entre el colector y el emisor. ¿Sí? Que es un voltaje que yo con el tester lo voy a medir de esta forma. Voy a poner la pata positiva de mi tester en el colector y la pata negativa del tester en el emisor. ¿Sí? Así mido voltaje colector emisor. Es importante conocer el voltaje colector emisor. ¿Por qué es importante? Vamos de nuevo. Si mi transistor está funcionando en corte, dijimos acá, se va a comportar como una llave. ¿Sí? Es decir, vamos a suponer que entre colector y emisor hay un cable. ¿Sí? Si hay un cable, y si yo mido con el tester acá, tensión entre colector y emisor, el tester me va a dar 0 volts. ¿Sí? Porque un cable es resistencia 0, entonces tensión 0. ¿Sí? Ese sería el caso ideal. Ahora, en la realidad, si estoy funcionando en saturación, repito, estamos hablando de saturación, si estoy funcionando en saturación, ¿sí? Mi voltaje colector emisor va a ser casi 0 volts. Casi. ¿Sí? Vamos a ver ahora que nunca va a ser 0 volts, va a ser un poquitito más, ¿sí? Menos de 1 volt, pero tiene que ser lo más bajo posible. ¿Sí? Entonces, esta es la forma que yo tengo de darme cuenta si mi transistor está funcionando en saturación. ¿Sí? O en parte. Es saber que mi voltaje colector emisor sea 0 volts. Si está muy por arriba de los 0 volts, si está en 1, 2, 3, 4 volts, estoy funcionando en zona activa, ¿sí? Y no es lo que yo quiero. ¿Sí? Bueno, entonces ya vamos resaltando los parámetros que estamos tratando. Dijimos corriente de base, ¿sí? Corriente de colector y voltaje colector emisor. Esos son los parámetros importantes que necesitamos calcular, que necesitamos conocer de nuestro transistor. ¿Sí? Y después hay otro parámetro también importante que se llama HFE o beta. Que este es un número, ¿sí? Que me va a decir, recuerden que yo les decía anteriormente que el transistor en parte lo que va a hacer es va a amplificar la corriente de base, ¿sí? Y la va a convertir en corriente de colector, digamos. Entonces, el HFE va a ser la relación que haya entre mi corriente de colector y mi corriente de base. Es un número que me va a decir cuán grande es la corriente de colector respecto a la corriente de base. Por ejemplo, si HFE es 100, el HFE no tiene unidad, ahora van a ver por qué, quiere decir que corriente de colector es 100 veces mi corriente de base. Recuerden que se tiene que cumplir lo que decíamos hace un rato. Corriente de colector siempre tiene que ser más grande que IB. ¿Cuánto más grande? HFE. ¿Sí? La corriente de colector va a ser HFE veces más grande que la de base. ¿Sí? Si esto lo pasamos a fórmula, IC es 100 veces IB, quiere decir, vamos a poner de otro lado, que IC es 100 veces IB. 100 es HFE. Entonces, HFE por IB. ¿Sí? Dicho de otra forma, lo mismo estoy despejando, HFE es igual a IC sobre IB. Esto es todo. ¿Sí? Fíjense que suena raro, HFE, pero no es ni más ni menos que esto. ¿Sí? El HFE me dice la relación que hay entre la corriente de base y la corriente de colector.
Si HFE es 100, entonces la corriente de colector es 100 veces más grande que IB. Si HFE es 1000, la corriente de colector es 1000 veces más grande que la corriente de base.